Buenas noches chicos, buenas noches chicas. Qué genial poder estar junto a ustedes una vez más. El día de hoy vamos a revisar un tema que por lo que he estado viendo en los simuladores, sí hay bastantes preguntitas en cuanto a a esta cuestión de los derechos y de la democracia. Entonces, el día de hoy vamos a revisar estos temas, ¿ya? Son temas muy cortitos, son temas muy sencillos. No es cargado de tanta información histórica como los anteriores temas pasados. Entonces, vamos a hacer esto de aquí rapidito, ¿ya? Y también vamos a practicar con unas cuantas preguntas. ¿Me confirman si están viendo la pantalla ya? Sí, sí, se ve. Sí, sí se Ya, ve. chévere. Listo, vamos ahí. El primer punto que vamos a hablar es sobre las declaraciones y también sobre los derechos. Ay, Dios mío. A ver. Ya, sobre las declaraciones y derechos. Esto de aquí es un tema bastante súper sencillito. Como ustedes sabrán, toda sociedad en cualquier país del mundo se rige por normas y muchas de estas normas están inspiradas o fueron creadas en base a ciertos derechos o a ciertas otras normas, como por ejemplo todas las constituciones que fueron elaboradas a partir de 1945 tuvieron que regirse a los derechos humanos internacionales, como por ejemplo la constitución de aquí del Ecuador tuvo que regirse en cuanto a los derechos internacionales. Entonces es muy común que encontremos preguntas respecto a derechos, sobre declaraciones, sobre principios, sobre este aspecto político, sobre todo este aspecto normativo de la sociedad. Y una vez que tengamos en claro qué es una cosa, qué es otra cosa, va a ser muy fácil descartar. Entonces, en cuanto a las declaraciones y derechos, primero debemos tener en claro qué es el concepto de derechos o qué es el concepto de derechos. Sobre todo los derechos humanos son derechos inherentes a los seres humanos. ¿Qué quiere decir que estos derechos son inherentes? Que apenas tú naces tienes estos derechos, no importa de qué etnia, de qué raza, de qué sexo, de qué país seas, el simple hecho de que tú eres humano, tienes automáticamente todos los derechos humanos que ya vamos a ver a posterior ya. Entonces son derechos inherentes a todos los seres humanos sin distinción alguna de raza, sexo, nacionalidad, origen étnico, lengua, religión o cualquier otra condición. Entre los derechos humanos se incluyen el derecho a la vida y a la libertad, a no estar sometido ni a esclavitud ni a torturas, a la libertad de opinión y de expresión, a la educación y al trabajo, entre muchos otros. Estos derechos corresponden a todas las personas sin discriminación alguna. Esto de aquí es algo bastante sencillito, pero lo que ustedes pueden encontrar en las preguntas es que en base a estas cosas tan sencillitas les hagan preguntas de razonamiento sobre todo, ¿ya? Entonces les dicen esto de aquí es un derecho, esto de aquí no es. Entonces siempre tener claro que si bien los derechos humanos que son inherentes, que ya el hecho de ser humanos ya quiere decir que los tenemos, y a pesar de que los derechos humanos sean muy bonitos o se lean muy bonitos, en la realidad es una cosa totalmente distinta. Vemos que todavía siguen existiendo tortura, vemos que todavía siguen
existiendo esclavitud clandestina en Medio Oriente. Vemos que todavía mucha gente es discriminada por su sexo, por su nacionalidad, por su raza. Incluso esta discriminación, incluso esta tortura, y vemos que ni siquiera hay tampoco tanta libertad de expresión, de opinión. En muchos países hay una muy fuerte censura contra la libertad de expresión. Y un datito curioso es que Lenin Moreno quería, la Asamblea tiene un proyecto para limitar la libertad de expresión y que todas las personas naturales sean consideradas medios de comunicación. ¿Qué quiere decir esto de aquí? Que digamos tú haces una publicación en Facebook hablando en contra del gobierno, el gobierno te puede multar y el gobierno te puede censurar, porque toditas las leyes de comunicación valdrían contra ti, serían válidas contra ti por el hecho de que ahora eres considerada una persona, eres considerado un medio de comunicación. Entonces vemos que toditos estos derechos en el día a día se vulneran, se violan, y todas estas vulneraciones, todos estos atropellos de los derechos muchas veces vienen de parte del Estado mismo, y a pesar de que el Estado debe ser el ente que garantice que todo esto se cumpla, es totalmente al revés. Entonces, para hablar de los antecedentes de derechos humanos, van a tener varios antecedentes los derechos humanos, puesto que requirió de toda una serie de movimientos sociales y filosóficos que cambiaron la concepción del ser humano hasta entonces. Se venían ya generando cambios ideológicos y sociales de grandes dimensiones, primero en Europa y posteriormente en todo el mundo. Recuerden que en la anterior clase hablamos de la Revolución Francesa, y hablamos de cómo en la Revolución Francesa se estaban ya gestando nuevas ideas de política. Vamos a tener lo que fue la Ilustración francesa, donde la gente comenzó a escribir nuevas formas de política, comenzó a escribir sobre la libertad, comenzó a escribir sobre el derecho a la propiedad privada. Entonces todas estas cosas vienen a ser antecedentes. Entonces, por ejemplo, un antecedente directo es en la misma Revolución Francesa, cuando ya se comienza a escribir sobre la libertad individual, y que posteriormente en los derechos humanos de 1945 ya se contempla este derecho a la libertad individual. Entonces ha sido constantemente una pugna, ¿no? La creación de nuevas ideas, de reafirmar ideas, y ya vamos a ver qué acontecimientos históricos específicos fueron los principales antecedentes de los derechos humanos. Y aquí tenemos los más importantes. El primero va a ser la Carta Magna, que dio a la gente nuevos derechos e hizo que el rey estuviera sujeto a la ley. La Carta Magna, si no me equivoco, se dio en el Imperio Romano, y lo que hizo la Carta Magna es que ya todo el poder no cayera en el rey, que todo el poder ya no estuviera en el emperador, sino que obviamente él seguía siendo la persona más importante y más poderosa, pero su poder estaba limitado por la Carta Magna. O sea, a pesar de que sea la persona, el emperador, el rey, la persona con más poder, tenía que regirse a esta ley. También vamos a tener en 1628 la petición de derechos, donde ya vemos aquí antecedentes de que se comienzan a establecer derechos de las personas, porque toda esta transición es muy, muy importante por el hecho que no habían tanto derechos individuales, sino más habían derechos colectivos, derechos económicos, derechos políticos. Pero en cuanto a hablar específicamente de derechos individuales, de la libertad, de tengo el derecho a tener mis cosas, a ganar esto de aquí, todavía no se estaba gestando, ¿ya? Eso de ahí lo vamos a ver más adelante. Eso de ahí, y un antecedente donde ya comenzamos a percibir por completo lo que son los derechos tal y cual como los conocemos del día de hoy, va a ser en 1776 con la Declaración de Independencia de los Estados Unidos. Se proclaman el derecho a la vida, y uno muy importantísimo, el derecho a la libertad y el derecho a la búsqueda de la felicidad. Después, en el año de 1789, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Esto de aquí, de la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano, se dio durante la Revolución Francesa, y lo que había detonado la Revolución Francesa era todo esto de la Ilustración que les había comentado en la anterior clase.
La Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano fue un documento que se dio en Francia y establecía que todos los ciudadanos son iguales ante la ley. Esta declaración va a ser bastante importante porque hasta que se termine de redactar lo que vendría a ser la primera constitución francesa, ya, ya hay los derechos, ya se da una declaración específicamente de derechos y específicamente de los ciudadanos, como que algo tan sencillo como la libertad en esos tiempos era algo que no existía, porque toda persona tenía que someterse y sujetarse por completo a la iglesia y al rey. Pero después de con la independencia de Estados Unidos, con la Revolución Francesa, dicen no, ella es el derecho a la libertad. Yo soy una persona natural y tengo el derecho a muchas cosas, como también aquí aparece el derecho a la propiedad privada, entre otras cosas. Y por último, para finalizar, y que a partir de ese entonces no ha habido un cambio y que todavía conservamos hasta ahora, es la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Se da en el año de 1948 y es el primer documento que proclama los 30 derechos a todo ser humano, los 30 derechos fundamentales. Y como les había mencionado antes, que son inherentes y que los tenemos por el simple hecho de ser humanos, por nuestra condición humana. Entonces, hablando rapidito sobre la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que también está muy ligado a la Revolución Francesa, entonces es muy probable que también encuentren alguna pregunta sobre esta declaración. Entendamos un poco el contexto en donde surgió esta declaración. Es en el año de 1760, la situación económica en Francia estaba muy muy mala, venían varios años de malas cosechas, de climas extremos, mucha escasez de alimentos y precios altos. Recuerden que no importa si no hay comida para el pueblo, pero la mesa del rey siempre debía estar llena, había una inflación, todo subió de precio, Francia subió a tope lo que fue la deuda externa y entonces el Estado francés, no el Estado francés, el rey básicamente se declara en bancarrota. Por otro lado, en un aspecto social surge un grupo integrado por comerciantes, banqueros, profesionales, artesanos, trabajadores, que ellos de ahí vienen a ser el tercer estado y el tercer estado no tenía voz ni voto. Entonces ahí viene una pelea del tercer estado, de los trabajadores, recuerden chicos que dentro del tercer estado en Francia también se encontraba la burguesía. Hubo en algún momento donde los burgueses, los empresarios, estaban en la misma clase social que los campesinos, trabajadores, jornaleros, artesanos. Entonces el tercer estado no tenía poder. Esto de aquí era bastante importante porque va a venir esta cuestión de que el tercer estado no tenía poder, que los campesinos o los empresarios no tenían participación, es lo que va a detonar también en la Revolución Francesa. Y esto de aquí lo vemos claro, a nivel político la burguesía, que eran los empresarios del tercer estado, no tenían ningún acceso al poder. A pesar de que tenían mucho dinero, no tenían ninguna influencia política en Francia. No es como ahora, como en la actualidad, que vemos que todos los ricos, todos los empresarios multimillonarios están siempre conectados a la política. Vean Álvaro Nebot o vean Guillermo Lazo. Y en cuanto a lo ideológico viene lo que es la Ilustración que les había comentado, por mano de intelectuales como Voltaire, Rousseau, Diderot, Montesquieu. Ellos promulgaron los conceptos de libertad política, fraternidad e igualdad. Estos conceptos que vienen trabajando estos intelectuales antes de la Revolución Francesa van a servir tanto para hacer la Revolución Francesa como para también hacer la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano y posteriormente los derechos universales y posteriormente las constituciones de todo el mundo. Entonces vemos que cómo se construyen, ¿no?, estas ideas de libertad, de igualdad, que ya las vamos a abordar a lo largo de la clase. Listo. Para cerrar sobre la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano, aquí pueden ver una pintura.
Esta de aquí surge con 17 artículos, los cuales fueron fundamentales para el respaldo de la vida de los hombres en Francia, que por primera vez se sintieron respaldados y tuvieron una gran esperanza de vida. Esta declaración proclama que todos los ciudadanos se les debe garantizar los derechos de libertad, propiedad, seguridad y resistencia a la opresión. Aumenta que la necesidad de la ley se deriva del hecho de que el ejercicio de los derechos naturales de cada hombre tiene solo aquellos límites que aseguran a los demás miembros de la misma. Aquí viene donde tu libertad acaba cuando empieza la del otro. Y por otro lado ya tuvimos un acercamiento a lo que manifestaban estos 17 artículos, que hablaban específicamente sobre libertad, sobre propiedad, sobre seguridad y sobre resistencia. Y... Uy, aquí me equivoqué. A ver, le voy a cambiar rapidito. Listo. Después de que hacen esta declaración de los derechos del hombre y el ciudadano, ojo que nunca hablé de las mujeres, y es específicamente porque esta declaración de derechos era solo para los hombres. Recuerden que incluso hasta ahora podemos ver que es una sociedad muy machista, una sociedad muy sexista, una sociedad bastante discriminatoria contra las mujeres, y mucho más en esos tiempos que las personas no tenían tanto acceso a la información y a la cultura como lo tenemos el día de hoy. Entonces, después de que se hace esta manifestación de los derechos del hombre y la mujer, aparece esta tipa llamada Olympe. Ella también fue partidaria de la Revolución Francesa, también fue una revolucionaria, pero después de que se lanza esta declaración, ella dice: ¿cómo es eso de del hombre y el ciudadano? Y las mujeres y las ciudadanas. Entonces ella, que ya era una intelectual, que ya tenía varios escritos, también había hecho ensayos sobre política, ella toma la iniciativa de reescribir todo esto, los 17 artículos, toda la declaración, ella la reescribe, pero la reescribe sobre la mujer y sobre la ciudadana, haciendo un énfasis o una crítica social bastante fuerte sobre la discriminación que tuvieron las mujeres en esa declaración. Entonces, y recuerdo que sí había una pregunta sobre esto, así que ojos, chicos y chicas. Listo. Ahora, para adentrarnos directamente en lo que son la Declaración de los Derechos Humanos, vamos a tener dos acontecimientos sumamente importantes. De hecho, son los dos únicos acontecimientos que hay. El primero va a ser la Primera Guerra Mundial, que deja aproximadamente 54 millones de personas muertas, 65 millones de heridos, 3 millones de desaparecidos, más del 90% de las víctimas pertenecía a una población civil afectada por bombardeos, se desataron muchas enfermedades, mucha hambre, 6 millones de judíos fueron asesinados. No, esto de aquí no es. Solo hasta enfermedades y hambre. Ya. La Primera Guerra Mundial, como dice el nombre, fue una guerra mundial. Directamente participaron aproximadamente 6-7 países, pero el hecho de que es mundial porque detrás de esos 6-7 países estaban metidos otros 20 o 30 países más. Entonces por eso se llama guerra mundial, o una guerra sumamente las dos guerras más grandes que ha visto toda la historia de la humanidad. Ni siquiera en los antiguos imperios, como cuando existía el gran imperio romano, hubieron tantas bajas, tanta gente muerta. Y un segundo acontecimiento va a ser la Segunda Guerra Mundial. Esta guerra también hubieron aproximadamente 60 millones de personas muertas. La guerra comenzó por un hombre loco que se llamaba Hitler, con el Partido Nacional Socialista o los denominados nazis. Ellos de aquí tenían una ideología supremacista. Ellos creían que la raza alemana, que los alemanes eran superior a todo el mundo, y que los judíos eran impuros. También odiaban a los negros, también odiaban a los homosexuales y también odiaban a las personas que practiquen otra religión. Entonces, posiblemente los nazis son la peor basura o la peor escoria que ha existido en toda la historia de la humanidad. Afortunadamente hubieron países como Inglaterra, como Estados Unidos, como la Unión Soviética, que en ese tiempo fue un país muy grande y que ya se disolvió, ya no existe. Lograron detener a los nazis y acabaron con la Segunda Guerra Mundial.
Pero ¿qué es lo que, por qué enfatizo tanto en las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial? Porque, porque imagínense que había, o sea, estas dos guerras mundiales desencadenaron y detonaron tantas muertes, tanta tragedia, tanta crisis, que los países dijeron no podemos permitir que haya una tercera guerra mundial, así que tomemos manos, pongamos manos en el asunto y todos los países, al menos la mayoría de países del mundo, quedemos de acuerdo en algo que pueda evitar una tercera guerra mundial. Y entonces es después de la Segunda Guerra Mundial acaba en el año de 1945 y en el año de 1948 se crea la Organización de las Naciones Unidas. O también, como ustedes la conocen, la ONU, que en un inicio fue creada por 51 países después de la Segunda Guerra Mundial. La Organización de las Naciones Unidas es la organización que redacta o es la organización que nos entrega los derechos que actualmente hoy día tenemos, que son la Declaración Universal de los Derechos Humanos. ¿Ya? Y todo esto de aquí fue hecho por la unión de 51 países que querían evitar una catástrofe en el futuro, así que la mejor manera de evitar una tercera guerra mundial era crear un organismo que se encargue específicamente de evitar violaciones contra los derechos humanos, valga la redundancia, ¿ya? Es por eso que en muchos países cuando hay conflictos o cuando el gobierno hace algo malo, incluso por ejemplo hay casos de gente en Chile, de gente en Ecuador que fue torturada por la policía, que fue violada por la policía, y lo que se hace es llevar, no se queda el juicio, no se queda aquí en el Ecuador, sino ya se lleva a cortes internacionales donde las Naciones Unidas son una de los entes que va a estar activo en el juicio, ¿ya? Por ejemplo, también la demanda contra la violencia policial aquí en el Ecuador en el paro de octubre del año pasado también se llevó a cortes internacionales. Y entonces lo que hace la Organización de las Naciones Unidas es pone multas. Entonces, a pesar de que las Naciones Unidas no tiene tanta relevancia en un aspecto político, es como que Estados Unidos mata si quiere unas 2000 personas diarias en Medio Oriente, pero Estados Unidos es una potencia mundial, es un país tan poderoso que no le importa lo que le diga las Naciones Unidas. Ya, entonces las Naciones Unidas no es que tienen un peso tan relevante dentro del mundo, específicamente para los países poderosos, pero sin embargo está ahí. Y está ahí como el organismo encargado de vigilar que no se vulneren los derechos humanos de todas las personas. Entonces, básicamente quieren fomentar la paz al interior de los países y a nivel internacional, además de prevenir nuevos conflictos. En cuanto a esta parte de cómo surgen la Declaración Universal de los Derechos Humanos, de cómo surgen las Naciones Unidas y en qué contexto surge, ¿les quedó claro, chicos, chicas, para pasar? Bueno, no dicen nada, sigamos. Sí, Ya, chévere. sí, Entonces aquí tenemos lo que son la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Salió en Nueva York el 10 de diciembre de 1948, 3 años después de la Segunda Guerra Mundial, y son los derechos que todos ya hemos conocido, pero vamos a darle lectura por lo que igual es importante una repasada. El primero es todos nacemos libres e iguales, el segundo no habrá distinción por motivo de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole social. Todos tenemos el derecho a la vida, nadie estará sometido a la esclavitud, nadie será sometido a tortura, todo ser humano tiene derecho a una personalidad jurídica, todos somos iguales ante la ley, toda persona tiene derecho a defenderse ante los tribunales, nadie podrá ser detenido, preso o desterrado arbitrariamente, derecho a un juicio justo, derecho a una presunción de inocencia, derecho a la intimidad, derecho a circular libremente, derecho de asilo, derecho a la nacionalidad, derecho al matrimonio, derecho a la propiedad,
derecho a la libertad de pensamiento, conciencia y religión, derecho a la libertad de expresión, derecho a la libertad de reunión, derecho a la democracia, derecho a la seguridad social, derecho al trabajo, derecho al ocio, derecho al nivel de vida adecuado, derecho a la educación, derecho a la cultura, derecho al orden social, derecho a las libertades y al respeto de la comunidad y derecho a que estos derechos no sean suprimidos en ninguna circunstancia. Como les había mencionado, todo esto con el objetivo de evitar una catástrofe como fue la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Listo. Ahora vamos a hablar de la igualdad, porque si se dan cuenta, dentro de nuestra Constitución, dentro de la Declaración de los Derechos Humanos, dentro de la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano, vamos a encontrar la palabra igualdad. Entonces es bastante interesante y más que todo es necesario que entendamos la igualdad. Entonces, dentro del marco de derecho, la igualdad es un principio que reconoce a todos los ciudadanos los mismos derechos sin discriminación alguna. En el sentido de, hablemos de que aquí la Constitución nos reconoce a todos como ciudadanos y todos deberíamos tener los mismos derechos en teoría, pero recuerden que la realidad es otra cosa, donde muchas veces los derechos solo funcionan o los derechos solo están para la gente rica y los pobres nos comemos la peor parte. En el campo social, la igualdad es que todas las personas supone que todas las personas, a pesar de sus diferentes individualidades, son iguales. ¿Qué quiere decir esto? Que todos somos iguales en nuestras diferencias, ¿ya? Entonces no importa nuestra preferencia sexual, no importa cómo nos autopercibamos, no importa nuestros gustos, nuestras prácticas religiosas, todos somos absolutamente iguales. Ya. Y entonces desde un punto de vista jurídico más apegado a la ley, la igualdad se entiende como la igualdad implica entre personas implica que todos y todas, sin excepción, son titulares de los mismos derechos y obligaciones. Ya. Entonces si hablamos de un avance en cuanto a derechos, recuerden que los derechos, siempre tengan claro que los derechos y las libertades nunca se han conseguido pidiéndole un favor a los dueños del poder. Siempre se ha conquistado mediante revoluciones, mediante vías armadas, mediante huelgas, mientras marchas. Entonces, y no ha sido una lucha fácil, ha sido lucha de décadas, ha sido lucha de cientos de años, como por ejemplo para conseguir el derecho a la libertad tuvieron que cortarle la cabeza al rey en la Revolución Francesa. Entonces, teniendo en cuenta esto de aquí, hablemos específicamente de este aspecto de las mujeres, la Declaración de los Derechos Humanos. Vamos a tener Matilde Hidalgo de Procel, que fue una mujer muy muy importante. Recuerden que la habíamos visto la primera clase. Logró entrar a medicina, logró graduarse como doctora, y en esos tiempos se creía que las mujeres no eran lo suficientemente inteligentes para ser doctoras, y ella se graduó con una excelencia académica de 9, si no mal recuerdo. Entonces, aparte también fue una activista política, ¿ya? Entonces no es que ella fue a la Universidad Central y dijo déjenme entrar, no, ella tuvo en serio que pelear muchísimo para demostrar que puede hacerlo, y después de que ella hace esto de aquí, ya se comienza a dar el libre acceso de las mujeres a medicina y en general el libre acceso de las mujeres a la educación. Otro aspecto que también podemos ver en cuanto a derechos es los analfabetos. Recuerden que los analfabetos no tenían ningún derecho. Es más, en el año de 1998 se les estipula a los analfabetos una participación política, porque hasta el año de 1998 estos de aquí no podían votar, porque decía que no, si no saben leer, si no saben escribir, por lo tanto no van a tener un voto responsable, adecuado, pero no. Entonces, si los derechos humanos a nosotros nos dicen que todos somos absolutamente iguales ante la ley y que nuestro derecho político es un derecho humano, o sea, el derecho a la participación política, entonces en el año de 1998 se toma en cuenta esto de aquí, se cambia la constitución y finalmente se les da el sufragio. Vamos a tener también en cuanto a las personas con discapacidad, que también tienen derechos,
como específicamente es necesario que el Estado les capacite a las personas con discapacidad. Por ejemplo, si hay algún niño o alguna niña no sería con una discapacidad, pero es una obligación del Estado que otorgue una educación totalmente adecuada, una educación personalizada y una educación solo o que esté diseñada solo para él o para ella. En cuanto también es esto de aquí también con los adultos mayores, que es una obligación del Estado que les cumpla los mecanismos para que estos puedan votar, como por ejemplo todos hemos sido testigos también de que encargados del Consejo Nacional Electoral se movilizan hacia las casas de personas con tercera edad para que éstas puedan votar, o se les facilita este mecanismo de sufragio, ya, porque es un derecho humano, porque es un derecho político que establece la Constitución, el votar, el sufragio. Ese chistecito de nosotros ir a rayar una papeleta y meterlo en un cartoncito, se tuvo que derramar muchísima sangre de obreros, de trabajadores, de personas pobres, de campesinos para que nosotros podamos hacer eso. Entonces el derecho al sufragio no es cualquier cosa, el derecho al sufragio tomó años, tomó décadas, tomó siglos conquistarlo. Por otro lado, también vamos a tener las personas privadas de libertad, que las personas privadas de libertad, incluso estando privadas de libertad, tienen el derecho al sufragio, pero estas personas pierden su derecho al voto mientras no tengan una sentencia condenatoria. ¿Qué quiere decir una sentencia condenatoria? Cuando oficialmente se les cierran todos los procesos judiciales, por así decirlo, cuando ya acaban todos sus procesos penales, judiciales o de acusaciones, cuando ya el juez da oficialmente un veredicto y ya no están en ningún trámite, oficialmente ahí se considera que ya tienen una sentencia condenatoria y pierden muchísimos derechos. O sea, el hecho de que estén presos ya implica que perdieron el derecho a la libertad, y asimismo también pierden el derecho al sufragio, el derecho al voto. Pero mientras no tengan una sentencia condenatoria, estas pueden seguir votando libremente. Y esta sentencia condenatoria no es como que tan fácil que se dé. Recuerden que hay procesos judiciales de personas privadas de libertad que llevan incluso 5 o 10 años. Entonces estas personas van a poder seguir votando esos 5 o 10 años que dure todo el proceso. En cuanto a los extranjeros, para que los extranjeros puedan votar deben al menos haber vivido 5 años aquí en el país, haber tenido la nacionalidad, y esto de aquí se estableció en la Constitución del año de 2008, que sale del gobierno del Correa. Entonces, asimismo como hemos estado hablando de derechos, de igualdad, de política también, ahora vamos a hablar sobre principios y sus características. Entonces, en cuanto a un aspecto social, ¿no? De derechos, un aspecto social, hablando, recuerden que seguimos en esta misma línea de los derechos. El aspecto social se refiere a la condición en la que todos los ciudadanos tienen las mismas oportunidades para gozar del buen vivir, eliminando toda forma de discriminación por cualquier condición. Recuerde que el buen vivir es una concepción andina, es una concepción de prehispánica, o summa causai, es algo que incluso lo encontramos dentro de la Constitución. Es parte de la cosmovisión andina, de la cosmovisión de los pueblos indígenas de aquí del Ecuador, y este summa causa y este buen vivir nos dice que todos tenemos que vivir en armonía con la naturaleza y en armonía con los demás, con los que nos rodean. Entonces, cuando hablamos de vivir en armonía desde el summa causai, estamos hablando de vivir sin discriminación, no importa qué condición tengamos. En un aspecto más político, en cuanto a derechos, hablamos específicamente de la igualdad política, que no es más que el reconocimiento de todas las personas como ciudadanos. Entonces, cuando se nos reconoce como ciudadanos, somos iguales ante la ley y también somos portadores de derechos. En un aspecto económico, hablando de derechos, vamos a tener lo que es la igualdad económica,
que reconoce la importancia de los recursos financieros que tiene el Estado. Con ello se debe proteger a las personas que tengan vulnerabilidad, por ejemplo, madres solteras, personas de tercera edad, personas con capacidades especiales, entre otros, haciendo específicamente que estas personas que están en una condición de vulnerabilidad, en un sentido económico, el Estado debe garantizar la igualdad económica. ¿Qué quiere decir? Que todas las personas cuando envejezcan tengan el derecho a a una buena jubilación, una buena remuneración, incluso que hayan casas para ancianos de carácter público y no solo privados, o como por ejemplo también las personas, un caso que recientemente ha pasado estos días es que no los hospitales y centros de salud están denunciando las faltas de vacunas para los niños y para los recién nacidos. Entonces, si hablamos de igualdad económica, estamos diciendo que, por ejemplo, una familia en situación de vulnerabilidad, específicamente en una situación de pobreza, no va a tener $100 para pagar las vacunas de su hijo recién nacido o de su niño. Entonces aquí hablamos, ¿no?, de que en un sentido económico, hablando de derechos, el Estado debe de garantizar muchas cosas. En un sentido educativo, la escuela tiene un rol clave para llegar a la equidad. Un factor es la igualdad de acceso, es decir, que todo niño, adolescente, joven y adulto mayor tenga la posibilidad de estar escolarizado sin distinción alguna. Parece algo tan sencillito, ¿no?, que en la actualidad tenemos hermanos, hermanas, hijos, hijas, y es como que listo, hay que irla a matricular en la escuela pública y a partir de mañana se va. No siempre fue así. Recuerden que en la antigüedad las mujeres no podían estudiar, los esclavos no podían estudiar, entonces incluso la educación era algo que solo se les daba a las élites, a los hijos de los ricos, de los poderosos. Entonces por eso se habla también de la educación como un derecho, de que toda persona, toda persona tiene el derecho a la educación. Aquí en el Ecuador, aquí específicamente en nuestra constitución, está el derecho garantizado de primaria y de secundaria. De la educación de tercer nivel, de lo que sería la universidad, no. El Estado no nos garantiza eso de ahí, pero sí nos garantiza lo que sería la educación primaria y secundaria, aunque también sería muy bonito, ¿no?, imaginar que el Estado a través de muchas universidades públicas pudiera también garantizarnos el derecho a una educación superior pública. Entonces, ya que el Estado no puede cumplir con esta demanda, el Estado no puede suplir. Imagínense que fuera así, que para entrar a la educación, para entrar a la escuela fuera igual de peleado como para entrar a la universidad. No estaría bien, ¿cierto? Y asimismo, no está bien que la gente tenga que pelearse para entrar a la universidad superior, para entrar a la universidad. Yo creo que el Estado también debe de garantizar el acceso a la educación de tercer nivel. En un ámbito religioso, toda persona tiene el derecho a relacionarse con la espiritualidad, más que todo la libre práctica religiosa, la libre creencia. Esto de aquí, este derecho en la Constitución nace con la revolución liberal de Eloy Alfaro. Y en un sentido de género, la igualdad de género es la eliminación de la discriminación entre las personas que se identifican como hombres o como mujeres por su sexo, porque así nacieron, o por el sexo que eligieron tener, como en el caso de las personas trans, por su condición biológica como el intersex. No vamos a entrar en el aspecto de género, pero básicamente es el derecho de tener igualdad a pesar de cómo nos reconozcamos a nosotros mismos, y de que cada persona tiene la total libertad de autopercibirse como esta plazca. ¿Ya? Entonces no caigamos en este error de la homofobia o de la transfobia, que recuerden que los nazis hacían lo mismo y recuerden qué es lo que les pasó al final. Listo. Entonces, una vez que abarcamos toda esta cuestión de derechos, vamos a ver en 20 minutos, vamos a ver rapidito sobre la democracia.
Y si es que ustedes han estado practicando en los simuladores como les había recomendado, porque deberían estar practicando en los simuladores, vamos a darnos cuenta o se van a dar cuenta de que hay muchísimas preguntas que giran alrededor de la democracia. Y son preguntas que van desde cosas tan fáciles como que cómo funciona la democracia en la escuelita y hasta preguntas más difíciles como que qué es la democracia representativa directa. Entonces el día de hoy vamos a ver de una manera súper rápida, súper sencilla qué es la democracia, cómo funciona, cómo se aplica, cuáles hay, cuáles no hay y si existe o no existe. Listo. Pero antes de entrar a la democracia, olvidaba esto sobre los derechos civiles. Tengamos claro que los derechos son derechos civiles, los derechos de la vida, la libertad, la seguridad personal, la honra, la propiedad, la intimidad personal y familiar, la inviolabilidad del domicilio y la correspondencia, formar un hogar, expresar libremente el pensamiento, profesar una religión o no profesar alguna, reunirse y asociarse pacíficamente, recibir informaciones, circular libremente, fijar su lugar de residencia, no ser condenado por actos u omisiones que no constituyan delito, no ser distraído de sus jueces naturales. Bueno, en teoría también son muy parecidos a lo que son los derechos humanos internacionales, pero lo que hace que los derechos civiles sean diferentes es porque estos derechos están hablando más específicamente de un ciudadano en un territorio. En el caso de una persona en el Ecuador tiene los derechos civiles que le otorga la Constitución, ¿ya? Entonces tengamos en claro que esta diferencia de derechos civiles y de los derechos humanos. Los derechos civiles más están como que limitados, están limitados al territorio, como por ejemplo vamos aquí en Ecuador vamos a tener lo que es la libre expresión individual, mientras que por ejemplo en China la libre expresión individual no existe por completo, ya. Entonces las personas siempre tienen que tener cuidado que escriben, que publican, por lo que el sistema de vigilancia chino es muy estricto, y si cometen algún delito por decir algo malo en contra del partido, en contra del régimen, se van a una escuela de reeducación, ya. Entonces los derechos civiles son más limitados al territorio. Entonces, si hablamos que los derechos civiles son limitados al territorio, esto quiere decir que los derechos civiles fueron redactados, constituidos, estructurados bajo los derechos humanos. Los derechos civiles o los derechos que otorga la Constitución, así como cualquier otra constitución del mundo, siempre tienen que ser elaborados bajo los derechos humanos internacionales, bajo la Declaración de los Derechos Humanos. Los derechos humanos es lo máximo, lo máximo, lo máximo, lo máximo que hay. Y cualquier ley, cualquier reforma, cualquier escrito, no se puede salir del margen de los derechos humanos, ¿ya? Ahora sí, sigamos. Entonces, cuando hablamos de democracia, tengamos en claro una definición bastante sencilla. Democracia es una forma de gobierno, del Estado, donde el poder es ejercido por el pueblo mediante mecanismos legítimos de participación en la toma de decisiones políticas, ¿ya? Y incluso por sus mismas palabras en griego, demos y kratos, donde demos significa pueblo y kratos poder. Entonces, incluso por su traducción literal sería el poder del pueblo o el gobierno del pueblo, ¿ya? Pero chicos, chicas, tampoco nos dejemos, tampoco entendamos así a la democracia, porque la democracia que vive todo el mundo actualmente, que vivimos en el Ecuador y en muchos otros países, no es una democracia real. Pero sin embargo, tengan claro que la democracia es una forma de gobierno por parte del Estado, ¿ya? Entonces, ¿por qué les digo que no es una democracia real? Porque aquí viene esta preguntita, este aspecto que puede que lo encuentren, y es porque hay dos tipos de democracias, chicos y chicas. Incluso si no les preguntan, el hecho de que ya sepan esto les va a ayudar bastante a descartar preguntas sobre democracia, ¿ya? Hay dos tipos de democracias. La primera es la democracia directa o la democracia directa o democracia participativa también. Y la segunda es democracia indirecta o democracia representativa, ¿ya?
Entonces, ¿en cuál de las dos nosotros estamos viviendo actualmente? ¿En cuál de estas dos vive el mundo actualmente? El mundo está viviendo y nosotros como Ecuador estamos viviendo en una democracia representativa. Porque a pesar de que democracia significa el poder del pueblo y el gobierno del pueblo, y a pesar de que aquí en esta definición nos digan que el poder lo ejerce el pueblo, o sea nosotros, esto sabemos, todos sabemos que no es así, que es una mentira. ¿Por qué? Porque lo que dice la democracia representativa, que es la democracia que vivimos, es que los ciudadanos eligen representantes que toman decisiones y gobiernan por ellos, porque nosotros en las papeletas y en las urnas elegimos a quienes nos van a gobernar y ellos son los encargados de decir qué se hace y qué no se hace en el país, ¿ya? Entonces los representantes deciden independientemente de los ciudadanos. Por ejemplo, el presidente elige a pesar de, él hace sus cosas, hace sus notas que muchas veces están mal, sabe que son cosas que van a empobrecernos más, saben son cosas que van a hacer que los productos y las comidas se vuelvan más caras, pero sin embargo lo hace. Lo hace para cumplir con el sector privado, con el sector rico, o lo hace para cumplir con organismos internacionales también ricos y que solo sirven al poder, como puede ser lo que pasó en lo que detonó el paro de octubre del año pasado, donde querían eliminar el subsidio a la gasolina y eso iba a encarecer la gasolina, y si sube la gasolina sube todo básicamente, y nunca nos consultaron, nunca nos hicieron ni siquiera una consulta popular de, oigan, ciudadanos y ciudadanas, queremos quitar el subsidio a la gasolina. No, simplemente lo hacen. Es por eso que es una democracia representativa, porque nos representan. Nosotros no tomamos las decisiones, la toman ellos, los políticos, los gobernantes, ellos nos representan. Entonces siempre tengan presente que esta democracia representativa es la que vivimos actualmente. Incluso hay una pregunta que vi que te ponen democracia directa o participativa para hacerte confundir. Ahora vamos con la otra democracia, la democracia directa o democracia participativa. Esta es la democracia auténtica, o lo que en teoría sería una democracia auténtica, donde los ciudadanos y ciudadanas participamos directamente en las decisiones del Estado. Nosotros decidimos si se quita el subsidio al combustible o no, nosotros decidimos si se suben los salarios, nosotros decidimos con quién hacemos un préstamo, nosotros decidimos cuánto invertimos en educación, cuánto invertimos en salud, cuánto invertimos en Fuerzas Armadas, en material militar. Entonces aquí no hay representantes, solo voceros, ¿ya? Entonces el hecho de que ya no haya representantes, nadie nos representa porque nosotros tomamos las decisiones, no necesitamos que nos representen porque nosotros vamos a estar directamente inmiscuidos en las conversaciones políticas de qué es lo que se va a hacer, y simplemente el pueblo va a tener un vocero que dice, bueno, esta es la decisión, listo, ya. Entonces, democracia directa o democracia participativa, el pueblo directamente al poder. Democracia representativa o democracia indirecta, el pueblo no elige, el pueblo no tiene el poder, el pueblo lo tienen los representantes, los políticos, los gobernantes, ya. Entonces esta definición de poder del pueblo o gobierno del pueblo hace más referencia a esta, a la democracia directa o democracia participativa. Participativa porque participamos, representativa porque nos representan, no se vayan a confundir. Listo, entonces teniendo en cuenta eso de ahí, ¿cómo funciona la política? ¿Cómo funciona la democracia aquí en el Ecuador? ¿Cómo funciona esta democracia representativa? Funciona mediante la representación política. En las democracias representativas, como la de aquí del Ecuador, el ejercicio del poder político está asociado con fórmulas para la participación ciudadana al margen del derecho al voto, hecho que en gran medida es el resultado de la existencia de diversos factores que simultáneamente afectan a la estabilidad social y a la gobernabilidad. Como les había puesto el ejemplo antes, específicamente en las urnas. Las urnas es el ejemplo más claro de una representación política, porque en las urnas es el único momento en donde de verdad nosotros somos relevantes, y somos relevantes solo para elegir a quienes nos van a cortar la cabeza en el futuro. Elecciones.
En cuanto a las elecciones, en todo régimen político democrático, las elecciones son el procedimiento que permite elegir a nuestros gobernantes y también elegir y también a las políticas que queremos que ellos impulsen a través del voto. Entonces aquí una vez más estamos hablando de representación política, de democracia representativa, porque vamos a elegir las políticas que queremos que ellos impulsen. No que nosotros vamos a crear nuestras propias políticas, sino estamos en las elecciones elegimos las políticas que queremos que los nuevos gobernantes impulsen, ellos, nuestros nuevos representantes. Ya. Entonces, dentro de lo que es la democracia representativa, eh, también está la democracia deliberativa. No se vayan a confundir, chicos y chicas. La democracia deliberativa está dentro de la democracia representativa. Ya. Pero ¿qué es lo que hace? ¿Por cuál es la característica de la democracia deliberativa? Porque este tiene por objetivo promover la toma de decisiones de manera colectiva y consciente a través del diálogo entre los miembros de la sociedad. Así la democracia deliberativa, esta democracia deliberativa permite que los sectores sociales se expresen de forma libre, promoviendo una mayor preocupación de la ciudadanía. Esto quiere decir que nos van a seguir representando, pero la diferencia es que en esta democracia deliberativa al menos nos van a consultar, supuestamente. Es como que, por ejemplo, digamos que la asamblea tiene un plan de explotar el Yasuní más de lo que ya lo están explotando. Quieren explotarlo 10 veces más, imaginemos, ¿ya? Y hay hay muchos pueblos indígenas, pueblos que llevan ahí miles de años en ese territorio de la selva del Yasuní, y en una democracia normal o en una democracia representativa plana dirían como que sí, eso nos va a dar plata, explotemos, ya. Pero dentro de una democracia deliberativa, eh, recuerden que dentro de esta democracia deliberativa, que está dentro de la democracia representativa, lo que dice esta democracia es que, bueno, será de explotar, primero consultemos a todos los pueblos que viven ahí. Y si los pueblos dicen no, al final se les escuchó, ya lo que la asamblea tome la decisión, eso ya no importa, pero lo importante es que se les escuchó. Eso es lo que dice la democracia deliberativa, que al menos se les escuche a estas personas o a los sectores sociales que van a ser vulnerados, afectados o que tiene que ver con ellos, que se les escuche directamente, porque la asamblea a nosotros nunca nos escucha, rara vez o de vez en nunca hacen una consulta popular, ¿ya? Entonces esta democracia deliberativa es también como que algo que no se va a dar, algo que no se da, porque muy rara vez se habla con los sectores que están implicados. Listo. Entonces esta última diapositiva es sobre el consenso y el disenso, y es algo súper facilito. El disenso y consenso son dos valores consustanciales que, aplicados al quehacer político y sobre todo al proceso de gobernabilidad, pueden resultar muy útiles al bien común y a la cohabitación civilizada entre los partidos políticos. A través del consenso, las contradicciones y los desacuerdos entre líderes y políticos y sus partidos, y cabe también para cualquier otro sector de la sociedad, se dejan de lado para dar paso a acciones comunes o compromisos formales. Esto quiere decir, qué sé yo, que en un tiempo de crisis como fue el terremoto, como fue el paro nacional o como está haciendo todo este tiempo de la pandemia y del COVID, muchos sectores políticos, todos los partidos que existen, Alianza País, Esperanza, Suma, los socialcristianos, se ponen de acuerdo para hacer algo, ¿ya? Entonces este consenso es muy común en la Asamblea Nacional. Por lo general un consenso, se habla de consenso, suena muy bonito el consenso, pero lo que ellos hacen son alianzas, ¿ya? Pero entonces en teoría es de esto, el consenso es de esto, si no, llegar a un acuerdo entre partidos, llegar a un acuerdo entre líderes políticos. Obviamente si es que están separados como partidos es porque tienen diferencias, ¿ya? La cuestión es dejar a un lado las diferencias y saber y llegar más que todo a un acuerdo. Por otro lado, el disenso.
Por el disenso, el ciudadano y las entidades representativas de una sociedad pueden sostener posiciones o conceptos contrarios a una línea o a una normativa legal o administrativa que consideren perjudicial o inconveniente que provenga del Estado. Esto de aquí, ¿qué quiere decir? Poniendo en el mismo caso, ya 10 partidos se pusieron de acuerdo en algo en la Asamblea Nacional. Eso es del consenso. Pero a nosotros los ciudadanos no nos gusta absolutamente nada lo que ellos eligieron. Eso es el disenso. El disenso es de las personas de a pie, el disenso es para los ciudadanos, para las personas no políticas, para los ciudadanos naturales que no están de acuerdo con esta línea normativa, legal o administrativa que venga del Estado, ¿ya? Entonces, entendamos como que tal vez el consenso son las personas que se ponen de acuerdo arriba en el poder, y el disenso son las personas que estamos abajo, que no estamos de acuerdo con las prácticas estatales, ¿ya? Entonces, chicos, chicas, eso de ahí es todo por el día de hoy. O sea, en cuanto a materia, ahorita vamos a resolver unos ejercicios. Les dije que era bastante sencillo, bastante fácil. No fueron temas cargados de tanto contenido histórico como hemos visto la anterior vez. Y ahorita vamos a resolver unos ejercicios. Tengo exactamente, creo que son 6 ejercicios, y todo lo que hemos visto el día de hoy lo pueden aplicar aquí. Y cualquier otra pregunta o cualquier cosita que no hayan entendido la vamos a explicar aquí. Ya, Ángelo Zambrano, Ángelo, ¿estás ahí? Sí, profe. Ya, dale pregunta dale respuesta a esta pregunta ya, y luego nos cuentas a todos por qué elegiste esa opción y por qué no las demás. La uno. Sí, esta, la 1, la que está aquí. Yo creo que es la B, ¿Por qué? porque en el enunciado dice que la participación era mínima y, y la población ecuatoriana también. Ya. Entonces, ¿cómo? Ya, si esa opción la consideraste tú, ¿por qué no serían las demás? ¿Por qué no sería la A? ¿Por qué no sería la C? ¿Y por qué no sería la D? Ya, la A creo que no podría ser porque dice que la democracia se garantizaba al derecho al voto sin restricciones, entonces podría ser que ahí todos sí podían votar porque habla de sin restricciones. Ya, la C dice consecuencia del bajo número de habitantes en el territorio nacional. Este, eh, esto también puede ser que sea, pero en la B habla de dos aspectos que para mí hablan en el enunciado. En la D dice como efecto de los factores geográficos que difieren entre regiones del país. No, yo me quedaría con la B. Ya, listo, muchas gracias. Y en efecto, la respuesta correcta es la B.
Ahí está, ¿quién es? La respuesta correcta es la B. ¿Por qué? Porque nos está hablando de que en el Ecuador del siglo XIX, es decir, que hace aproximadamente unos 100, 120 años, o hasta más, hasta 150. Recuerden que la República del Ecuador no es tan vieja como parece. Apenas existimos hace unos 100, 190 años, en el año de 1830. Eh, entonces estamos hablando de estos años, cuando ya se disuelve la Gran Colombia, el Ecuador pasa a ser una república propia y dice que el sufragio era por quienes sufragaban eran una proporción inferior al 6% con respecto al conjunto de población. Entonces aquí nos está hablando que solo menos del 6% votaban. ¿Y por qué solo menos del 6% votaban? Porque tengamos claros que cuando se funda la República del Ecuador, no todo era bonito como esa historia, ¿no?, de Simón Bolívar y que consiguió la libertad y tantas cosas, ya, porque cuando quienes nomás podían votar los que tenían dinero, los que tenían educación, los que sabían leer y escribir, solo hombres mayores de 21 años y que tengan haciendas, que sean mestizos. No podían votar negros, no podían votar indígenas y que tengan haciendas y también que tengan indígenas. Básicamente solo a las personas ricas, solo estos mestizos mestizos con mucho dinero podían votar. Entonces estos eran algunos de los requisitos: tener dinero, tener educación, saber leer y escribir, ser hombre, ser mayor de 21 años, tener haciendas, que sean mestizos y que tengan indígenas en su poder dentro de sus haciendas. Y es por estas razones por lo que muchísimas personas no podían votar, ¿ya? Entonces se podía ser un hombre mestizo mayor de 21 años que sabía leer y escribir, pero no tengo haciendas y no tengo dinero, entonces no podía votar. Entonces, como dijo el compañero, esto de aquí es de un régimen o de un gobierno oligárquico. Todas estas características del Ecuador en esos tiempos, cuando se funda la república, todas estas son cosas de oligarquía, de una minoría en el poder, ¿ya? Donde las decisiones eran ejercidas por pocos sectores y un número reducido de personas. Eso quiere decir oligarquía. Y todas estas cuestiones era de un grupo mínimo de personas y por un sector específico, por el sector de la clase rica, ¿ya? Entonces la opción correcta es esta. ¿Cómo? Dice, ¿cómo se podría explicar? ¿Cómo explicamos este fenómeno de que solo vota el menos del 6%? Lo explicamos mediante una oligarquía, ¿ya? Democracia efectiva, la opción A, democracia efectiva que garantice el derecho al voto sin restricciones. No, esta no es. Porque si habla que vota menos del 6%, entonces no es una democracia efectiva. Consecuencia del bajo número de habitantes en el territorio nacional, esto de aquí tampoco puede ser, porque imaginemos que en el Ecuador solo eran 100 personas, digamos que solo habían 100 personas en el Ecuador en ese tiempo. La cuestión es que tenían que votar el 100%, ya, aunque sean 50 personas, la cuestión es que voten el 100%, no solo el 6%. Entonces el número de habitantes no tiene nada que ver con este fenómeno de que votaba solo menos del 6%. Y efecto de los factores geográficos que difieren entre regiones del país, esta de aquí no tiene ni pies ni cabeza, tampoco es. Entonces solo por descarte la opción correcta sería la B. Ya. Camila Cabezas. ¿Estás ahí? Ah, sí, profe. Listo, dale lectura por favor y respuesta.
¿Listo? Ya. Creo que sí. Según yo, creo que es la B. Ya. ¿Por qué crees que es la B? O s- Ya, porque como usted dijo, la democracia representativa es que nosotros elegimos a las personas que van a estar en el poder, pero ellos nos tienen que representar. También a veces hay elecciones en las que ellos eligen cosas muy malas para el pueblo, pero no nos dicen. Entonces, para conservar o mejorar la democracia representativa, yo creo que sería esa la mejor opción, porque también va para los manejos de fondos públicos, administrativos y así. Ya, listo. ¿Y por qué no serían las otras opciones? La A, la C y la D. Ya, yo creo que la no es, porque dice sin el procedimiento democrático, o sea, como la legitimación como el voto y elección de representantes. Entonces no sería como democracia, o sea, cuando hablamos de democracia significa el derecho al voto y así. Ujú, Entonces es un descarte. ujú. Ya, la C, también tomar acciones de control por parte del pueblo a sus autoridades, excepciones de manejo de fondos públicos, la rendición de cuentas de sus actos. No van a, o sea, van a ocultarse las cosas, sino como por decirse corruptos, porque no te están diciendo lo que hacen. Y ya. Entonces, eso. Ya, listo. Muy bien, gracias. La respuesta correcta, tienes razón, es la B. Entonces, aquí nos habla sobre, lea y analice el enunciado sobre los límites de la democracia representativa y responda a la interrogante. Incluso todito esto de aquí es puro bla 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 bla. Esto de aquí es un relleno por completo, solo nos quieren hacer perder tiempo y recuerden que el tiempo es lo más importante en ese examen. Entonces, ¿qué acciones son fundamentales para conservar y reforzar la democracia representativa? Tomar acciones de toma del poder. Esto es algo que ha pasado a lo largo de la historia, pero técnicamente desde una visión del Estado, de la Constitución, esto es antidemocrático, porque lo más democrático que existen son las elecciones. Entonces, ¿esto de aquí fortalecería la democracia? No, entonces esto de aquí no es. Tomar acciones por parte del pueblo a sus autoridades. Esto de aquí también entraría como una insurrección, como un levantamiento. Entonces no, no es ya. A excepción del manejo de fondos públicos y la rendición de cuentas de sus actos. Aquí tenemos el distractor, chicos. Rendición de cuentas de sus actos. ¿Por qué? La rendición de cuentas, o sea, la rendición de cuentas de los políticos, si los políticos rindieran cuentas, ¿eso sería algo que reforzaría la democracia? Sí, sí estaría muy bien que los políticos nos rindieran cuentas, pero ni eso nos rinden. Entonces, esta de aquí no es. Esta pequeña partecita nos puede hacer confundir, pero por el resto del enunciado no está hablando, no es democrático. Incluso que el manejo de fondos públicos no es democrático. Entonces, esta tampoco es. Y la B, que es esta de aquí, la descartamos también. Y la B, tomar acciones de vigilancia y fiscalización política de los gobernantes o administradores del Estado. Esta de aquí está muy, muy, muy bien. ¿Por qué? Porque vigilar a los políticos, fiscalización política de los gobernantes, vigilarlos, que nos rindan cuentas, los administradores del Estado, que nos rindan cuentas del manejo de fondos públicos. ¿Esto de aquí ayudaría a reforzar la democracia? Sí, ayudaría a reforzar la democracia porque si en realidad el pueblo vigilara y que los políticos nos rindieran cuentas, hiciera que todo sea transparente. Entonces, si es que todo fuera así de bonito y tan transparente, todos creeríamos por completo y estaríamos felices con esta democracia, ¿ya? Pero no, no nos rinden cuentas. Y eso de ahí lo pueden ver, por ejemplo, en el contrato de las vacunas del Ecuador.
Muchos otros países rindieron cuentas, mostraron, dijeron cuánto les costó cada vacuna, pero no, aquí el ministro de Finanzas y el ministro de Salud nos muestran el contrato, pero nos ponen borroso cuánto costó cada vacuna. Así de transparentes son, obviamente siendo sarcástico. Listo, muchas gracias. Lucía Caiza, por favor. Buenas noches. Listo. Sí. Ya, ¿cuál es? ¿Cuál crees que sea? Se te escucha muy, muy, muy cortado, compañero. Ok, le damos paso a otra persona. Yadira Reyes, ¿estás ahí? No. Andrés, Sí. responde esa pregunta, por favor. Espérame para leer un ratito ya. Ah, ya. Es la B. ¿Por qué crees que sea la B? Pienso que es la B porque menciona a los civiles, que en ese caso, como dice, en Revolución Industrial serían los trabajadores. Y... ay, no es la francesa, me confundí. Am, derecho de acceso a la información. A ver, los derechos de colectivos, principios de igualdad es algo ya moderno que nos mencionó con lo de Estados Unidos. El derecho al acceso, por lo tanto está descartada, el derecho al acceso libre a la información y a la comunicación, dudo que sea, lo descarto. Derechos económicos, sociales y culturales, eh, eh, lo considero más de algo más moderno, por así decirlo, con eso del summa causa, no sé, Ya, así que por ende me quedan más los derechos civiles y políticos, ya. supongo. Eh, ya. La respuesta correcta es la A.
derechos económicos, sociales y culturales, porque en esta pregunta no, no había que enfatizar como que son actuales o no son actuales, a pesar de que nos está hablando de un acontecimiento muy viejo que fue la revolución industrial, ¿ya? Eh, entonces, ¿a qué tipo de derechos se consiguió con esta lucha que venía desde la revolución industrial, que dice que se consagran en el año de 1917 y en el año de 1920 ya? Entonces vayamos a la revolución industrial. ¿Qué fue la revolución industrial? Fue cuando el modo de producción feudal que trabajaba las tierras comienza a perder fuerza y aparece el capitalismo, las fábricas cogen mucha fuerza, mucha viada, y entonces los campesinos dejaron las tierras para volverse obreros en las fábricas, ¿ya? Entonces, dentro de este contexto que los obreros eran explotados en las fábricas, incluso llegaban a trabajar 12 horas, eh, eh, 12 horas al día, vemos que hay una explotación muy grande. A partir de eso, trabajemos. El derecho al acceso libre de la información y la comunicación tiene algo que ver con esto de aquí, con esta explotación obrera en la revolución industrial. No, no tiene nada que ver. Derechos colectivos, los principios de igualdad, no, tampoco no tienen nada que ver. Esto del principio de igualdad está más asociado a una cuestión constitucional, de que todos somos iguales ante la ley. No está hablando de esta explotación de los trabajadores en las fábricas. Derechos civiles y derechos políticos tampoco tienen nada que ver. Recuerden que estamos dentro de un contexto de la fábrica, estamos en un contexto de trabajadores explotados. Entonces, derechos económicos, sociales y culturales son los únicos que nos quedan, ¿ya? Entonces, ¿por qué serían económicos? Porque eran muy mal remunerados. Mal remunerados, aparte ellos eran explotados. ¿Por qué sociales? Porque no les dejaban, por ejemplo, en un sentido social, porque cuando algún obrero trabajador se cortaba los dedos, simplemente se le despedía, o las mujeres embarazadas también eran despedidas, o no había cuidadores para los hijos y bebés de los obreros en este sentido social. Entonces la única respuesta que en serio calza por completo, son los derechos económicos y sociales y políticos. La D no tiene nada que ver porque habla de libre acceso a la información y a la comunicación, y la B y la C están hablando más en un sentido constitucional, de sufragio, de igualdad. No sé si me hice entender. ¿Quedó claro esa pregunta, chicos, chicas? Sí. Chévere. Vamos a la última. A ver. Ya. Eh, Cam Arevalo, ¿estás ahí? Sí, solamente que anda con un poco de mal conexión. Ya, ¿y crees que puedas responder esta pregunta? A ver, otra persona. Génesis Valderramo. Sí, profe, aquí estoy. Me responde, por favor. Ya, espera.
tienes? Ya, yo creo que es, sí, la C, La C. porque dice que la democracia indirecta habla sobre los ciudadanos eligen representantes. Entonces, pues sí. No, 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 no. La a la que habla sobre democracia deliberativa, perdón. Ya, exacto. La respuesta Sí. correcta, muchas gracias. La respuesta correcta es la D, deliberativa y diálogo. Si le leemos va a quedar, el término democracia deliberativa designa un modelo normativo que adopta un procedimiento colectivo de toma de decisiones. Se puede considerar que este tipo de democracia trae consigo más ventajas para la población en general, ya que es fundamental el diálogo para llegar al bien común. Estamos hablando aquí de la democracia deliberativa porque específicamente está haciendo énfasis está haciendo énfasis en el procedimiento colectivo, que aquí ya nos da una pista. Aquí ya nos da una pista. Sí, ese de ahí sería la única pista que tenemos, un procedimiento colectivo. Entonces recuerden que la democracia deliberativa es de esta democracia donde se les consulta, donde el pueblo no tiene el poder, donde todavía está dentro del sistema democrático representativo, pero al menos se hace una consulta al pueblo, o al menos se hacen un acercamiento a los sectores vulnerados o afectados, ¿ya? Entonces siempre recuerden eso de la democracia deliberativa, donde hay un fuerte énfasis en el diálogo, en hablar, en conversar. La democracia indirecta, eh, no puede ser, porque aquí en ningún momento nos está hablando que el poder esté directamente en las manos del pueblo, entonces no es una democracia indirecta o participativa. Ya que es fundamental el voto para llegar al bien común, esto no tiene nada que ver, esa opción no es. Democracia dictatorial, ya desde aquí sabemos que esto no existe, entonces también descartamos. Aquí nos está hablando de democracia directa, también la descartamos. ¿Por qué? Democracia directa, me equivoqué. La democracia directa es la democracia representativa, donde el poder está en el pueblo. Participativa, lo siento, participativa. Y la democracia indirecta es la democracia representativa, donde el poder no está en el pueblo, sino en los gobernantes, ¿ya? Entonces, esta de aquí, la C, podría ser el distractor. La C es el distractor de esta pregunta que nos hacen confundir. Dictatorial no tiene nada que ver, democracia directa o participativa, no, porque no está hablando del poder al pueblo. Entonces nos vamos a quedar con la C y la D. La C es el distractor porque está hablando de una democracia representativa, pero más que todo, si nos ponemos a leer todo conjunto, hace un fuerte énfasis en el diálogo, en la conversación. Entonces nos quedamos con democracia deliberativa, ¿ya? No sé si hay alguna pregunta sobre estas cuestiones de la democracia. Parece un tema un poquito complicado, pero tienen que tenerlo muy en claro. Entonces, chicos, chicas, ¿alguien tiene alguna pregunta sobre la democracia? No. Voy a tomar eso como un no general. Ya. Entonces, eso de ahí sería todo por el día de hoy, chicos y chicas. Voy a activar la plataforma. Olvidé la anterior semana activar la plataforma, así que van a tener 15 preguntas para poder repasar de los temas de los temas 5 y 6 que vimos la anterior semana, y para el día de mañana en la tarde ya van a tener 15 preguntas activadas para repasar sobre estos temas que fueron el 7 y el 8, sobre los derechos y sobre la democracia. Eso de ahí sería todo por el día de hoy. Un gustazo una vez más compartir con ustedes, y recuerden que cualquier duda que tengan pueden nomás escribir al Facebook, al WhatsApp con total confianza.
Y eso de ahí sería todo. Tengan una excelente noche y un bonito fin de semana. Suerte. Ya, dicen. Gracias.